Para muchos, la oración parece religiosa, anticuada, obsoleta, un ritual supersticioso del pasado antiguo. Pero hay un poder en la oración ferviente conocido por muy pocos, un poder que puede obrar milagros. La mayoría de los modernos han descartado supersticiones como la fe, Dios y la oración. Dios para ellos es irreal, vago o lejano. La oración misma se considera un bálsamo para el alma, un truco psicológico para calmar las emociones agitadas. Pero, ¿está pasada de moda la oración? ¿Es solo una liberación emocional? ¿Qué es exactamente la oración? ¿Y cómo puedes asegurarte de que tus oraciones sean contestadas? Cuando Abraham oró, Dios escuchó y le dio un hijo milagrosamente en su vejez. Cuando Moisés oró, una nación entera fue salvada de la destrucción total. Cuando Josué oró, el sol se detuvo en el cielo. Mientras Samuel oraba, un terremoto aterrorizó a un ejército extranjero e hizo que miles de tropas huyeran. Cuando David oró, Dios intervino y ganó batallas para Israel. Cuando Ezequías oró, el ejército de Sennacherib fue destruido en una sola noche y el sol retrocedió 10 grados en el cielo. Cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego, Ananías, Misael y Azarías oraron, Dios los libró de un horno de fuego rugiente. Cuando Daniel oró, fue liberado de leones voraces y hambrientos. Cuando Jesucristo oró, el Padre le dio poder espiritual para realizar milagros diariamente. Recibió poder para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y resucitar a los muertos. Cuando los apóstoles invocaron a Dios en el nombre de Cristo, los terremotos desgarraron la tierra, ocurrieron milagros de sanidad. Los enemigos de la verdad quedaron cegados o muertos. Aquí estaba el poder de Dios. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Tus oraciones son respondidas? Si no, ¿por qué no? Vivimos en una era de materialismo. El mundo ha perdido el conocimiento de Dios y el conocimiento del poder de la oración. En consecuencia, vivimos en una época de poder espiritual muy limitado. Las iglesias hoy son cascarones vacíos. Ellas también han olvidado el poder de la oración y han perdido el conocimiento del Dios verdadero. No es de extrañar que Jesucristo, hablando proféticamente de nuestra generación actual, dijera: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Cuando la gente ora hoy en día, muchas veces es simplemente una especie de ejercicio religioso. Oran porque sienten que se espera de ellos un deber de hacerlo. No esperan una respuesta. Si hubiera una tremenda respuesta de Dios, pues se quedarían mudos, estupefactos. No es de extrañar que hoy en día haya tan poco poder espiritual en el mundo. ¿Cómo puede comenzar usted a orar de manera más efectiva, con más éxito, más poder, más resultados? Primero, entendamos qué es la oración. La palabra hebrea más utilizada para oración en el Antiguo Testamento es tepilá y significa intercesión, súplica. Proviene de la palabra palal, que significa juzgar, suplicar, interceder, orar, hacer súplica. El significado literal de la palabra en hebreo es postrarse o inclinarse. La oración entonces es simplemente intercesión ante Dios o súplica ferviente e intensa. Se hace en actitud de humildad, contrición y profundo respeto. Dado que la palabra misma significa inclinarse, la forma general de orar es de rodillas. La mayoría de los ejemplos en la Biblia muestran que la posición habitual de oración es de rodillas, inclinándose ante Dios. Lo más importante, sin embargo, no es la posición literal. Uno puede orar colgado boca abajo en un pozo si es necesario, sino la actitud de humildad, reverencia y respeto por Dios. Súplica significa hacer una súplica humilde, pedir con fervor y humildad. Suplicar significa pedir con seriedad o urgencia, interceder, suplicar. Todas estas definiciones están contenidas en una sola palabra: oración. Para la mayoría de las personas hoy en día, la oración evoca en sus mentes un acto de piedad santurrona y la recitación de un salmo o una liturgia. Tal idea está lejos de la verdad, pero las religiones de este mundo han pervertido incluso el verdadero significado de la oración,
y la han convertido en algo ridículo y supersticioso. La oración no es magia mental ni palabrería. No se trata de una charla de ánimo psicológica que la mente se da a sí misma para sentirse mejor. La oración, la verdadera oración, es comunicación con el Dios Todopoderoso y con Jesucristo a su diestra. La oración es hablar en actitud de humildad, reverencia, asombro y respeto a Dios. ¿Qué tiene eso de raro o extraño? Pero, ¿cómo deberías orar? ¿Por qué deberías orar? ¿Cómo puedes estar seguro de que tus oraciones serán respondidas? Dios no escucha a los pecadores. Juan 9:31. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. 1 de Juan 3:4. Por lo tanto, si quieres que Dios escuche y responda a tus oraciones, primero debes querer arrepentirte de cualquier pecado que te separe de Dios. Isaías fue inspirado para escribir: He aquí, la mano del Eterno no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha pesado para oír, sino que vuestras iniquidades han separado entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para que no oiga. Isaías 59:12. Ahí está el quid de la cuestión. La mayoría de las oraciones no son escuchadas y quedan sin respuesta debido al pecado. Si intencional y maliciosamente albergas anarquía y rebelión en tu vida, no serás escuchado. Tus oraciones serán abominación ante Dios. Proverbios 28:9, Salmo 109:7. Pero si una persona se aparta del pecado y clama a Dios desde su corazón, su oración será escuchada. Note lo que un ángel le dijo a Daniel: No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a disciplinarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas. Daniel 10:12. Nuestro Dios es muy misericordioso. Nos escuchará desde el momento en que empecemos a querer comunicarnos con Él. Entonces, en esencia, un deseo de todo corazón es la única condición previa para la oración. Seguramente Dios no escucha a los pecadores que quieren seguir siendo pecadores, pero Dios responderá rápidamente a los pecadores que quieren cambiar, incluso cuando todavía son pecadores. Y observe nuevamente lo que Dios inspiró al apóstol Juan a escribir para nosotros. Y todo lo que le pedimos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de sus ojos. 1 de Juan 3:22. Para que tus oraciones sean escuchadas, debes querer servir a Dios con un corazón sincero, fiel y devoto. Debes esforzarte por obedecerlo y agradarlo en tus acciones, pensamientos y palabras. Escribe para nuestros artículos gratuitos: ¿qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Y qué es un verdadero cristiano? Mostrarán por qué hoy en día son tan pocos los que están lo suficientemente cerca de Dios como para que sus oraciones sean escuchadas. Pero la obediencia por sí sola no es suficiente. También debes tener fe en Dios para poder ser escuchado. El apóstol Pablo escribió: Pero sin fe es imposible agradarle, porque el que se acerca a Dios es necesario creer que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Jesús mismo dio un principio vital que debemos entender cuando declaró: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. La falta de fe real y tangible es una de las principales razones por las que millones de oraciones no son escuchadas ni contestadas. Santiago escribió: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como ola del mar impulsada por el viento y sacudida. Pues no piense aquel hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, del 5 al 7. ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes verdadera fe en Dios? La fe es la creencia o seguridad de lo que Dios dice en su palabra es verdad, que Dios hará lo que ha prometido. ¿Cómo puedes obtener más fe? Hay dos claves vitales para aumentar la fe, de modo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si estudias la palabra de Dios y bebes de ella diariamente, te fortalecerás en la fe. Aprenderá más íntimamente cómo se aplica a usted las muchas promesas de Dios contenidas en su palabra. La fe es un don, Gálatas 5:22-23.
No es una emoción que debas desarrollar tú mismo, luchando y agonizando para alcanzarla. No tienes que esforzarte por tener fe en Dios. Es un don del Espíritu Santo. Cuando una persona se aleja del pecado, entrega su vida a Dios y se entrega a su gobierno, Dios le dará el poder de su Espíritu Santo que mora en él, el Espíritu que imparte fe, la misma fe que tuvo Jesucristo. Gálatas 2:16, 20, Filipenses 3:9. Si deseas más del Espíritu de Dios y más fe, entonces ve ante el trono de Dios y pídelo. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Otro secreto de una oración poderosa es caminar con Dios. Abraham caminó con Dios. Lo mismo hicieron Noé, Moisés, Elías y David. Llegaron a conocer a Dios íntimamente, obedecieron a Dios fiel y lealmente. Abraham guardó todos los mandamientos, estatutos, leyes y ordenanzas de Dios. Génesis 26:5. Estos hombres oraban a Dios con frecuencia. Pasaron largas horas en oración, en comunión con Dios. Pero aquellas personas que oran hoy normalmente dedican solo unos minutos o segundos a la oración. Con razón no tienen poder espiritual. Si quieres poder en tus oraciones y poder espiritual en tu vida, entonces debes caminar con Dios. Note lo que el profeta Miqueas escribió. Él te ha mostrado, hombre, lo que es bueno y qué exige el Eterno de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y caminar con humildad con tu Dios. Miqueas 6:8. Caminar con Dios significa pasar tiempo con Él en lugar de con las cosas materiales del mundo. Implica dedicar tiempo a estudiar su palabra, aprender su verdad, meditar en sus principios y leyes y orarle pidiendo mayor comprensión, sabiduría, guía y fe. ¿Cómo puedes caminar con Dios? Dios no caminará con los orgullosos, altivos y engreídos. Él está lejos para ellos. Primera de Juan 5:5. Camina con los humildes de corazón y de mente. Versículo 56. Los orgullosos no obtendrán respuesta a sus oraciones. Lucas 18:9 al 14. Pero fíjate, Dios dice, miraré a este hombre, al que es pobre y contrito, humilde, de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. El primer punto a entender es que la oración es para nuestro beneficio. Deberíamos esperar con ansias hablar con nuestro Creador. En consecuencia, nunca debemos permitir que la oración se convierta en un ritual sin sentido. Por lo tanto, no puede haber reglas establecidas sobre cuándo orar, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo orar. Una oración corta, ferviente y profundamente sentida es obviamente mucho mejor que una larga, tibia y perezosa. Sin embargo, necesitamos ejemplos a seguir, y Dios los ha provisto. ¿Cuándo debes orar? Jesucristo se levantó temprano en la mañana para orar y tener comunión con su Padre, y levantándose muy de mañana, mucho antes del alba, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Las primeras horas de la mañana, cuando todo está en paz y quietud, y tu mente está despejada por la rutina del día, es un tiempo maravilloso para pasar en oración. Dios quiere que le demos nuestro mejor tiempo. Jesús pasó largas horas orando a su Padre. En un momento particular, cuando enfrentaba decisiones tremendas y sabía que necesitaba sabiduría e inspiración especiales, pasó toda la noche en oración. Lucas 6:12. En los días de Cristo y los apóstoles era costumbre orar en ciertos momentos del día, llamados las horas de oración. Hechos 3:1. Había 3 momentos de ese tipo durante el día, por la mañana, al mediodía y por la noche. David declaró, tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Salmo 55:17. El profeta Daniel, un hombre muy amado a los ojos de Dios, oraba 3 veces al día, incluso ante la muerte. Sabiendo que el gobierno persa había aprobado una ley contra la oración, estando abiertas las ventanas de su cámara hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía antes. Daniel 6:10. ¿Por qué fue Daniel un siervo de Dios tan sabio, útil y eficaz? ¿De dónde obtuvo el entendimiento y la sabiduría por los que era famoso?
Daniel 1:17, 2 del 19 al 23. Dios le dio sabiduría y entendimiento porque Daniel fue fiel, caminó con Dios, buscó su guía en todo momento y oró regularmente. Daniel cometió menos errores en su trabajo, logró mucho más que valió la pena porque permaneció cerca de Dios y lo buscó regularmente. No permitió que los deberes diarios, los negocios o las actividades físicas ocuparan el tiempo que pasaba con Dios en oración, como muchos tienden a hacer hoy. Si a usted le falta sabiduría y comprensión, bien puede deberse a que no oró constante, regularmente y con frecuencia a su Hacedor y Gobernante en el cielo. La mayoría de las oraciones actuales son mediocres, débiles, insípidas e ineficaces. No logran nada en absoluto y son una completa pérdida de tiempo. Las oraciones insípidas, débiles, con las rodillas débiles, las oraciones tostadas con leche, las oraciones tibias nunca han logrado resultados milagrosos y nunca los lograrán. Cuando oras, ¿pones tu corazón en tus oraciones? ¿Oras fervientemente, derramando tu corazón ante su trono de gracia? ¿Estás lleno de celo cuando oras? ¿Estás motivado con energía espiritual y estado de alerta? ¿Se imagina el insulto que sería si usted se presentara ante el presidente de los Estados Unidos en una audiencia privada en la Casa Blanca y se sintiera somnoliento, con los ojos caídos, comenzara a murmurar sus palabras y pronto se quedara dormido? Cuanto más irrespetuoso es por parte de nuestro Padre Celestial cuando nos presentamos ante su glorioso e inspirador trono y murmuramos nuestras palabras mientras estamos medio dormidos. Cuando Elías oró fervientemente y Dios provocó una gran sequía sobre la tierra. Más tarde oró fervientemente y Dios trajo lluvia en abundancia. Santiago escribió: la oración eficaz y ferviente del justo obediente puede mucho. Santiago 5:16. La palabra griega original para ferviente es celos y significa calor, celo o ardor. Moffat traduce este mismo versículo como: las oraciones de los justos tienen un efecto poderoso. La Biblia amplificada dice: la oración ardiente, sentida del corazón de un hombre justo, hace disponible un poder tremendo, dinámico en su funcionamiento. Por lo tanto, una de las claves para una oración poderosa y eficaz es el celo. Ana lloró profundamente cuando oró. Ella era realmente celosa. Ella derramó su corazón en oración a Dios y Él escuchó. Como resultado directo, Dios abrió su vientre y le dio un hijo que se convirtió en el profeta Samuel. Primera de Samuel 1, del 9 al 15. Cuando Cristo oró en el huerto de Getsemaní, fue tan ferviente e intenso que, estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Las oraciones de Cristo fueron escuchadas. Hebreos 5:7. Un ejemplo de cómo comunicarse con Dios se encuentra en el libro de Génesis. Quizás nunca antes lo habías pensado de esta manera. Jacob estaba en un dilema mental. Regresaba a su tierra natal, pero tenía miedo de su hermano Esaú. Con humildad, Jacob confesó que no era digno de la misericordia de Dios, pero oró por liberación. Génesis 32, 9 al 12. Aquella noche Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32, 24 al 28. Observe este relato con atención. Jacob luchó toda la noche con esta persona, aquel que se convirtió en Cristo. Versículo 30. Él no se rindió. Era persistente, tenaz en la lucha libre. Era como un bulldog al que no dejaba ir.
Al ver esta característica en Jacob, Cristo cambió su nombre a Israel, que significa un contendiente con Dios, un príncipe de Dios, luchador con Dios, el que contiende con Dios. Jacob luchó toda la noche demostrando que tenía poder. No era una medusa sin carácter, era tenaz, decidido, luchó hasta que prevaleció. Dios lo bendijo por su tenacidad y perseverancia, su actitud de nunca te rindas, nunca te rindas. Este principio también se aplica a la oración. Jesucristo dijo que los hombres deberían orar y no desmayar. Moffat dice, nunca desanimarse. El amplificado lo dice, no volverse cobarde, desmayar, desanimarse y darse por vencido. Lucas 18:1. Muchos se desaniman en la oración. Si la respuesta no llega de inmediato, se dan por vencidos. Dejaron de orar. Pero Jesús dijo que los hombres siempre deben orar a importunar a Dios, persistiendo, perseverando, continuando en oración y nunca desmayándose. El ejemplo de Jacob debería inspirarnos a poner nuestro corazón en nuestras oraciones, a ser tenaces y a luchar tanto como sea necesario en la oración. Este tipo de lucha no es egoísta. Dios no escuchará oraciones egoístas, pero a menudo Dios nos pone a prueba para ver si tenemos poder de perseverancia, resistencia, para ver si estamos dispuestos a aguantar pacientemente hasta que la respuesta sí llegue. Dios no siempre responde las oraciones de inmediato, pero Él sabe más. Él sabe lo que más necesitamos. Él promete y no puede romper una promesa, satisfacer todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19, en Cristo. Por lo tanto, cuando la respuesta no llega de inmediato, no debemos desanimarnos, ni rendirnos, ni perder la fe. Si sabemos que lo que pedimos es correcto y bueno, entonces debemos continuar orando fiel, ferviente y persistentemente, hasta que Dios nos dé la respuesta. Si lo que pedimos es bueno y está de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en su palabra, entonces podemos tener completa confianza de que la respuesta está en camino. Como escribió el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Primera de Juan 5, 14, 15. Puedes orar con poder. Tus oraciones pueden obtener remesas. A través de sus oraciones se pueden lograr milagros para la obra de Dios. Sus oraciones pueden influenciar a miles de personas para que escuchen la transmisión de El Mundo de Mañana. Lean la pura verdad, estudien El Mundo del Mañana y escriban para el curso por correspondencia del Ambassador College. Sus oraciones pueden llevar a miles a convertirse en colaboradores junto con nosotros para este gran trabajo del fin de los tiempos. Tus oraciones poderosas, persistentes, humildes y fervientes pueden obrar milagros. Jesucristo dijo, yo por mí mismo no puedo hacer nada. Juan 5:30. Pero añadió, el Padre que habita en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Cristo continuó, en verdad os digo que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y aún obras más grandes que estas, porque yo voy al Padre y haré todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Haré todo lo que me pedís en mi nombre. Juan 14, del 12 al 14, Moffat. Jesús quiso decir lo que dijo. ¿Está trabajando Él a través de usted como su instrumento? ¿Está Él realizando su misma gran obra a través de usted, a través de sus oraciones en nombre de su obra? ¿Estás cumpliendo con tu parte en la gran comisión que Dios nos ha dado hoy? Cuando el antiguo Israel salió de Egipto, fue atacado por feroces amalecitas. Moisés envió tropas al mando de Josué para luchar contra los asaltantes enemigos. Mientras tanto, Moisés subió a la cima de un promontorio que dominaba el escenario de la batalla, llevando la vara de Dios en sus manos. Cada vez que Moisés levantaba su mano, ganaba Israel. Cada vez que bajaba su mano, ganaba Amalec. Cuando las manos de Moisés se cansaban, pusieron debajo de él una piedra sobre la cual se sentaba. Aarón y Hur sostuvieron sus manos, una a un lado y la otra al otro lado, de modo que sus manos permanecieron firmes hasta la puesta del sol, mientras Josué abatió a Amalec sin dar cuartel. Éxodo 17, del 11 al 13, Moffat.
Este ejemplo fue escrito para nosotros. ¿Estás sosteniendo las manos de los siervos de Dios hoy en tus oraciones fervientes, poderosas, fervientes y celosas? ¿Estás haciendo tu parte en oración y dedicación y sacrificio personal? En todo el mundo, sus ministros, escritores, investigadores y todos aquellos que trabajan a tiempo completo en su gran obra, ¿estás orando por aquellos que publican, imprimen y envían por correo la pura verdad y el mundo del mañana? La gran obra para que podamos cumplir plenamente la gran comisión que Dios nos ha dado. ¿Oras por más trabajadores, más ayudantes, más siervos llamados y dedicados? ¿Oras para que Dios nos dé paz para que podamos hacer su obra sin obstáculos ni impedimentos? ¿Oras por los líderes mundiales para que tomen decisiones que beneficien la obra del Dios vivo? Tus oraciones, sí, las tuyas, pueden lograr milagros. Pueden tener un impacto tremendo, pueden tener un enorme efecto positivo, pero es tu decisión. Depende de usted, su obediencia, su fe, su humildad, su celo y seriedad y su tenaz perseverancia. Haz que tus oraciones cuenten. La obra de Dios está esperando y dependiendo de usted.